¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a aquellos que se acaban de incorporar a nuestro Mirador en directo, este especial de verano que arranca, como saben ustedes, a las 9:30 de la mañana, y a los que han estado con nosotros desde esa hora, con nuestro compañero Juan Muñoz, pues ya les habrá adelantado que vamos a contar con la presencia de representantes de los centros que se han visto afectados por esa eliminación de líneas educativas y por ello ayer 3 de julio se manifestaron pues un centenar de personas ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Les ponemos en conocimiento, aunque ya se habrán enterado por los medios de comunicación, que la manifestación fue en contra de la eliminación de líneas, es decir, de aulas y de profesores en 3 colegios públicos, el Tierno Galván, el Adolfo de Castro y el Carlos III. Y la protesta fue convocada por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, FLAMPA-GADES, y asistieron madres, padres de alumnos, profesores, profesoras, activistas de la Marea Verde, miembros de sindicatos como usted y comisiones obreras, concejales del PSOE, de Adelante Izquierda Gaditana y exediles de la misma coalición. Bueno, pues tenemos con nosotros aquí, aunque también vamos a tener invitadas por teléfono, como son María Vladimir Jiménez Bahamonde, del AMPA Adolfo de Castro, y María Gallego, del AMPA Carlos III, y aquí presencialmente en nuestro plató a Juan Manuel Bravo González, de la Junta Directiva del Tierno Galván. Bueno, Juan Manuel, dicho así todo un poco puesto sobre la mesa lo que está ocurriendo, esto es un palo, un mazazo para la educación pública, sí, por así decirlo. Para la educación pública de nuestra ciudad en general y en particular para nuestro centro. Y nosotros como representantes de familiares pues estamos bastante decepcionados con la decisión tomada por la delegación territorial, dado que nuestro centro tiene unas particularidades en esos 23 niños con esa línea única que se va a mantener, y es que 4 de ellos necesitan una ayuda especial, son alumnos con necesidades especiales, y 4 alumnos de 3 años en una misma aula, pues pensamos que la enseñanza no se va a hacer de calidad, porque faltan recursos de tiempo en la docencia para esos niños, porque pensamos que porque no se van a optimizar esos recursos que nos comenta la delegada para esa cantidad de niños que hay en un aula, que está dentro de la legalidad, que eso lo podemos acatar, pero no lo podemos aceptar. Y la asociación de familiares del alumnado Fondo Sur, que es la del Colegio Profesor Tierno Galván, estamos totalmente en contra con esa decisión. ¿Qué supone? Bueno, ya me lo has contado, pero esto podría ser reversible en una ciudad como Cádiz, porque yo cuando he abordado el asunto con profesores, profesoras, que siempre se pone sobre la mesa la problemática de la falta de alumnado y de niños en Cádiz, ¿no? Pero ¿esto podría ser reversible? ¿Tiene solución? Pensamos que sí, incluso desde diferentes colectivos de educación estamos de acuerdo en ello. Todo es primeramente bajando la ratio por aula. Si baja la natalidad, ya no solamente en Cádiz, que tenemos ese grave problema, sino ya en general, incluso en todo el territorio nacional, hay que aprovechar para apostar por una educación de calidad, para apostar con una educación en la cual la ratio baje y mejoren los recursos para un menor número de alumnos por aula. ¿Estamos hablando de un agravio comparativo y una clara intención de favorecer a los colegios concertados? Sinceramente, sí. Nos explican desde delegación que es un procedimiento totalmente independiente a lo que se refiere a la eliminación de líneas en los centros públicos. Pensamos que sí, porque a día de hoy, aunque haya habido un comunicado de la delegación a cuenta de una noticia de ayer en la cadena SER, nos dice que van a ser eliminadas ambas líneas, pero los procedimientos son diferentes. A día de ayer había 2 líneas provisionales en el listado provisional de líneas concertadas, y cuando se resuelva si hay incidencias o no hay incidencias, pues ya resolverán en eliminarla o no. Esperemos que sí, porque si no sería un agravio comparativo, ¿no? Y en nuestro centro, sin embargo, a día 28 de junio, pues nos eliminan la línea justamente antes, una curiosidad, justamente antes de mantener la reunión con los padres del próximo curso de 3 años, que pensamos siempre que vamos a tener 2 líneas, ¿eh?
¿Os visteis arropados en la manifestación de ayer? Estamos viendo imágenes, ¿no? Lo hemos sacado ya algunas veces porque nos parece vital pues, defender pues, todo lo que son los servicios públicos y sobre todo la educación pública, la enseñanza pública. ¿Os sentisteis arropados en esta protesta? Sí, nos sentimos arropados, aunque las fechas no son las más adecuadas, porque periodos vacacionales y, bueno, y periodo laboral, matinal, la verdad que es muy complicado a tener mayor apoyo presencial, que no por ello tenemos un apoyo, y tenemos bastante apoyo. Y bueno, y en cierto punto sí, nos sentimos bastante arropados en el día de ayer. Agradecemos enormemente a todas las familias que fueron, a todos los representantes políticos que nos arroparon, a los sindicatos, a las asociaciones, a la coordinadora de la educación pública y, como no, también al equipo directivo en particular de nuestro centro que nos arropó y que justificó la no eliminación en nuestro centro de la línea y también defendió en nuestro centro obtener más recursos para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, dado que también tenemos 2 aulas específicas en nuestro centro, una pluri y una de TEA, de trastorno del espectro autista, y bueno, aprovechamos también para solicitar esa ayuda y bueno, se está gestionando. Esperemos que la respuesta sea positiva en ese aspecto, al menos. A ver, esperemos que sí. A Carlos III también se le ha quitado una línea, el Adolfo de Castro le han mezclado los niños de 3 a 8 años y, según dicen los representantes de las entidades que protestan, esto es inviable. Y mientras tanto los concertados siguen con sus líneas, incluso con 4. Bueno, esto es un análisis que se hace a posteriori para valorar cómo ha ido también esta manifestación. Vamos a hablar con María Gallego y María Vladimir, ambas están por teléfono. ¿Qué tal? Saludamos primero a María Vladimir. ¿Qué tal? Buenos días. Vladi, para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras después en la jornada, después de esta protesta? Y explícame un poco si habéis pues, podido sacar algo en claro o veis luz después de este mazazo, ¿no? Claro. Nosotros en el centro sí es verdad que llevamos años arrastrando un poco el decir que en cualquier momento nos podían decir el cierre, que eso sí que lo llevábamos así un poco diciendo, bueno, vamos a seguir aguantando. Sí que es verdad que es un centro que, bueno, nos toca estar ubicados donde estamos ubicados, que todos los años hacemos muchísimas campañas de escolarización y demás, pero bueno, no terminamos de atraer el alumnado que necesitaríamos para que el centro siga adelante. Sí que es verdad que, bueno, que nos ha caído como un jarro de agua fría, porque entendemos desde la familia que las cosas no se hacen como se han hecho, que bueno, que esperábamos que en cualquier momento, porque es verdad que este año cuando se nos van los niños de sexto, era una clase bastante numerosa y nos hemos quedado en 32 matrículas nada más. Entonces, bueno, sabíamos que podía pasar algo así en cualquier momento, pero no a final de curso, cuando a las familias no se nos informa. El proceso ha sido: el 28 se informa al centro, el 28 de junio, el 29 se hace un consejo escolar de urgencia, se nos informa a la familia de todos estos cambios, que ya no es solo el que nos unan a niños de 3 a 8 años, que eso no tiene ningún sentido pedagógico, es que no tiene ningún sentido. Es que, yo trabajo también en la educación y creo que es que, bueno, que no sé a quién se le ocurre esas fantásticas ideas, que ya aún así teníamos aulas mixtas, pero esto ya era como, bueno, cómo se puede hacer algo así. Y después, aparte, la eliminación de profesorado, que se le hace un traslado, y claro, la baja de los recursos, ¿sabe? Que es que en verdad nos quedamos sin recursos. Nos pasa igual que en el Tierno Galván, que hacen un centro de compensatoria, tenemos muchísimos alumnos con necesidades educativas, que son la mayoría de matrículas que estamos recibiendo. Entonces, era un poco que nos quedamos, bueno, el día del consejo escolar, allí era un llanto, todo el profesorado llorando, diciendo, bueno, que nos había caído y no sabíamos, y sobre todo el no poder dar ninguna respuesta a las familias
porque es que nos hemos quedado en el desamparo más Eso absoluto. te iba a decir, Vladi, porque aquí se nos olvida un poco, no se nos olvida porque son los principales afectados, pero claro, hablamos de instituciones, de la educación y todo como muy de forma muy global, pero las familias, ¿cómo han recibido esta noticia? ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, es que las familias, yo personalmente se lo dije al centro, digo, bueno, mi hija es una de las únicas matrículas que hubo de 3 años en su época, lleva en la mixta como, bueno, están como primero, segundo y tercero en una aula mixta, lleva muchos años, pero claro, ahora ya pasa a cuarto. Pero yo le decía, bueno, si esto es verdad que estamos condenados al cierre, porque el año que viene, cuando salga quinto, la natalidad ha bajado mucho, las matrículas, es verdad que bueno, que no esperamos que el año que viene aquí haya un cambio muy significativo. Y es verdad que la opción que se le da al centro, desde educación se dice que ellos apuestan por la pública, que ningún colegio público lo van a cerrar, pero que en todo caso que sea el consejo escolar quien dictamine el cierre. Así se dice. Entonces, eso es lo que nos trasladan allí y digo, bueno, este año vamos a aguantar porque ya están las matrículas, porque estamos en el momento en el que estamos y tenemos que aguantar y ya está, pero que esto es una agonía realmente, que el año que viene, cuando nos salga la siguiente clase, seguramente tengamos que cerrar. Entonces yo fui una de las personas que digo, vale, pues yo quiero conocer mis opciones y me voy a mover con mi hija porque, bueno, está en cuarto, está ya en un nivel, sí es verdad que el centro, al tener poquitos niños, tiene una metodología fantástica, una calidad educativa muy buena, pero que después a lo mejor cuando mi hija pasa a un centro donde haya 20 niños, pues le va a costar una adaptación y ya en el curso en el que está. Entonces me puse a moverme por todos los centros públicos que había y, bueno, vacantes ya no había y sobre todo es que estábamos fuera de plazo, que no hay plazo. Y yo preguntaba, digo, decirme opciones, y me decían, no hay opciones, la única opción es que te esperes a septiembre con un anexo 9, es lo que me comentan, y con ese anexo 9 a ver si educación me permite que yo me cambie de centro en la misma zona de influencia, que eso nunca lo permitiría. Y ahora sí digo, bueno, entonces que me condenan a estar aquí en la agonía y sin pensar en nosotros, sin darnos opciones, sin darnos nada. Es que entiendo que, bueno, que yo como madre tengo que decidir si yo quiero que mi hija esté en un aula de 3 años a 8 años. Claro, totalmente. Es que esa opción hay que dársela a la familia. Totalmente. Y que decidamos también. Entonces, se quedó un poco así. Yo hablé con madres que ya la voz se había corrido y le digo, mira, no tenemos opciones. No moverse, no hartarse la vuelta, que ya me he hartado de la vuelta y es que estas son las opciones que nos dan. Y ya el día de la concentración sí que me llamaron mis compañeras, yo estaba trabajando, me hubiera encantado estar, pero como todo ha sido tan precipitado, no pude asistir. Y entonces dirección con otra representante de nuestra AFA se han sentado con la delegada y allí lo que se le dice es que porque a nosotros, aparte de esto, que nos retiran siendo un centro bilingüe, nos han retirado a la especialista de inglés, a la especialista de música. Entonces decíamos que bueno, que los niños tienen que estar allí un año y que la calidad educativa de nuestros niños, aunque sean 32, tienen que ser igual que las del resto. Y la delegada sí es verdad que ahí nos ha dicho que, hombre, que esto viene como una orden desde Sevilla, pero que a unos niños, si tienen que aguantar un año, los niños tienen que tener esa calidad y que tienen que tener esos recursos. Y tendrán que mantener esas especialistas para que este año tengan esa calidad. Los niños no nos lo pueden dejar ahí con la seño, a ver, que muy bien, con la profe de religión, con la especialista de francés, pero mi centro es bilingüe en inglés, claro. ¿Sabe? Que es que era un poco como... Entonces ella sí que se ha comprometido un poco a que, bueno, que los recursos, va a mirar todo lo que sea para que contemos con los recursos de este año por el bien de nuestros niños. Entonces, bueno, eso nos da un poco más de tranquilidad, pero creo que así nos hacen las cosas. Evidentemente. Las familias nos han dejado en el más absoluto desamparo. Esa es la parte más sensible y los más afectados, los familiares y sobre todo los alumnos y alumnas. Saludamos a María Gallego, del AMPA Carlos III. Bueno, María, buenos días, ¿qué tal? Imagino que las mismas impresiones que los compañeros y un poco a ver si podemos encontrar una solución o a ver... Bueno, la verdad es que al principio llegábamos con mucha ilusión porque la sensación era de un respaldo y de una movilización muy rápida, in extremis, por parte de todos los actores que ya han mencionado los compañeros y las compañeras, pero cuando hemos subido, hemos estado en la reunión y además las maneras no han sido las más adecuadas, las más, no sé, para una reunión en la que hay un intento de diálogo, una voluntad de escucha. La verdad es que la sensación ha sido de
de un ninguneo absoluto, sobre todo a la familia. Vamos, yo subí con mi directora, con la directora del Carlos III, y era una ironía, un ninguneo, un desprestigio, bueno, toda esa gente que está ahí abajo, y porque hay tantos políticos, y bueno, a ver, la gente que está ahí abajo está protestando, está enfadada, y le están reduciendo y menoscabando sus derechos. Entonces es normal que estemos enfadadas, y si estás molesta, tú eres una servidora pública, bueno, además con los otros dos compañeros que estaban ahí, que son parte de la estructura de educación, en este caso funcionarios de inspección y de planificación educativa, y las maneras no fueron las más adecuadas. Y por supuesto la sensación era que era un mero trámite, al menos a nosotras, no sé exactamente, creo que los compadres del Tierno Galván, la sensación fue un poco parecida a las compañeras del Adolfo de Castro. No tuve la oportunidad de hablar con ellas después, pero además de una situación bastante más grave. Entiendo que igual fueron un poco más amables, pero en nuestro caso la sensación fue muy desagradable. Salir como si hubiera pasado por encima nuestra una apisonadora, de generarte muchísima inseguridad, de plantear como que éramos personas que no teníamos ni idea de la normativa. Y bueno, cuando además estaba sentada con mi directora al lado, o sea que mi directora sí conoce la normativa. Eso es importante, María, porque vosotros estáis totalmente informados, lo que estáis pidiendo es con conocimiento de causa, son cosas que son viables. Y, por ejemplo, al Carlos III, ¿en qué le afecta? Explícanos, ¿en qué le afecta exactamente? Bueno, pues exactamente, mira, estamos en una situación de agravio comparativo porque nosotros en este momento tenemos 24 matrículas. Justo hoy venía una familia de Alemania que que llamó, se puso en contacto y hoy iba a acercarse al colegio a formalizar su matrícula, su solicitud para una matrícula 25, ¿vale?, en 3 años. Y nosotros con 24 en este momento, no quiero faltar a la verdad, con 24 alumnas, solicitudes matriculadas, tendríamos una sola aula, cuando durante todo el proceso de admisión y escolarización hemos contado con 50 plazas, 2 aulas, 2 líneas. Hasta el día 27, que es cuando se nos comunica a nosotras, a la dirección, hemos pensado que teníamos todo el rato 2 aulas, y además tenemos el profesorado porque hace parte del centro y no nos lo han quitado todavía. Entonces, a partir de ahora, y lo que se ha explicado ya, la Salesiana, el Centro María Auxiliadora, con 22 matrículas, 22 solicitudes, tiene 2 líneas. Entonces, cuando hablan de que el trato es igual, de que estamos en las mismas condiciones, no es cierto. Porque, y luego además sé que la delegada ha hecho unas comunicaciones que faltando a la verdad, porque habla de que María Auxiliadora tiene una sola línea, cuando en lo que está publicado en Boja, que es la documentación a la que nosotros nos remitimos, que se supone que es la documentación y la información que debe estar pública y que se sabe y que se conoce y con la que tenemos que movernos, tiene reconocidas 2 líneas. Los conciertos educativos son por 4 años y se supone que es el año 24-25 cuando se tiene que revisar esos conciertos. Es cierto que cada año ellos hacen una propuesta, ¿vale?, y que la podrían modificar, y nosotros, si han decidido cambiar de opinión y quitan una línea María Auxiliadora, que es una faena porque nosotros no queremos nunca perjudicar a los niños y a las niñas, pero estarían eliminando el agravio comparativo. Claro. Estaría perfecto. Pero lo que nosotros queremos es que nos traten en pie de igualdad. Y el procedimiento de admisión y escolarización es el mismo para todos los centros. Lo que pasa es que con los concertados tenemos además otro plazo, otro trámite, que es el concierto educativo, el que la Junta decide pagarle es para este curso 2 líneas o 1 línea. Y eso sí termina en septiembre. Entonces, a nosotros sí nos cierran nuestra línea, pero a los centros concertados se las dejan abiertas. Entonces, ellos sí están en posibilidad de completar el número de alumnado para mantener las 2 líneas, pero a nuestros centros no. Claro, que es algo incongruente, que no tiene mucho sentido. La persona que esté escuchando esto dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Qué razón, no? ¿Qué razón hay para eso? Claro, porque están privilegiando la educación concertada. Esto es intencionado. Y en principio, cuando en el 84, que ayer hacían referencia, a cuando se inician los conciertos educativos, toda la propuesta de concertación con los centros privados, era una cuestión subsidiaria. O sea, se suponía que se hacía para completar las plazas que no
que no completaban los centros públicos. Pero ahora mismo en la ciudad de Cádiz estamos hablando de que tenemos un 67, creo, por ciento de la población educativa en los centros concertados. Sí, claro, un poco como que se le ha dado la vuelta, ¿no?, a esa situación. Se le ha dado la vuelta. Claro, entonces inicial. ya no es subsidiario, es la prioridad. Claro. Ellos están priorizando los centros concertados. Y esto es en detrimento de la pública, que es lo que están contando los dos compañeros, que lo que están haciendo es deteriorando y menoscabando la imagen de los centros públicos, para que ayer nos hablaban de que es que hay una demanda social. No va a haber una demanda social si ellos se encargan de eliminar recursos, empeorar las condiciones de los centros públicos. Las familias quieren lo mejor para sus hijos. Claro. Me pide la palabra un momentito José Manuel, que quiere decir algo. Claro, cuando empiezan el proceso de matriculaciones, verdaderamente los centros públicos nos jugamos con las mismas ofertas educativas que un concertado, dado que los colegios concertados parten de mucho más número de matrículas admisibles. Es decir, hay colegios que tienen 100 niños para matricular en 3 años y hay colegios que tienen 75, particularmente en nuestra zona, que nos circunda en Tierno Galván, de 3 líneas, frente a Fermín, que tiene una, la Inmaculada, que tiene 2, aunque oferten 50, pero ya ese centro tiene una línea, ¿sabes? Entonces, lo que están haciendo verdaderamente con este tipo de política, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que verdaderamente es un tipo de política, es favorecer al centro que más demanda tiene, y no está repartiendo ese alumnado que posiblemente que sus padres libremente eligen el centro. Si todos los centros, ya sean concertados o no, jugáramos con las mismas cartas, todos los centros con 50 alumnos, los padres eligen libremente su centro y ponemos una lista en el cual primera opción, segunda opción, tercera opción, hasta un número determinado. Eso es libre elección. Si yo no tengo los puntos bonificados o los puntos baremados de la primera opción, libremente, que yo he elegido el segundo centro, ¿tendré plaza en el segundo? Sí, si no, pues al tercero. Claro. La libertad de elección no es solamente la primera elección, es lo segundo. Y así probablemente sería una de las soluciones para, sin bajar la ratio, conseguir que los centros públicos tengan un mayor número de alumnos. Y eso es algo que perfectamente, sin cambiar normas, sin cambiar grandes leyes, solamente órdenes de la consejería, se podría modificar, pero eso es voluntad política. Eso es voluntad política y eso es diálogo. Y hay una intención clara. Claro, hay una intención clara de que el año que viene probablemente, aunque los centros públicos siempre salen con 50 alumnos, no van a poder llegar a una segunda cuando tienen en su competencia 75. Y digo en su competencia porque es una competencia. Y no porque lo veamos desde la pública como una competencia, sino la competencia la crea la misma administración, claro, porque está ofertando más matrículas en un centro concertado que en un centro público. ¿Por qué? Porque en ese concierto que hacen cada 4 años se ejerce así. A lo mejor habría que cambiar ese tipo de concierto. O sea que... Y luego ayer por ejemplo, nos hablaban de números totales, ¿no? Nos hablaban de, pero si tienes 1000 y pico de plazas y 800 y pico de solicitudes, ¿cómo las colocas? Entonces están hablando como si esto fuera un puzzle, ¿no? Están reconociendo y valorando la identidad de cada centro, el barrio en el que está cada centro, lo que pasa en cada... O sea, no hay para nada... es un tratamiento cuantitativo, absolutamente, y se están olvidando de lo que supone para un barrio que se cierra un colegio, o que un colegio pierda una línea o 2 líneas, o pase como en el Adolfo de Castro, ¿no? Entonces estamos hablando de centros que tienen un montón de años de historia, que los padres quieren meter a sus hijos en el mismo colegio donde ellos estudiaron, y eso se olvidan, o sea, no lo están teniendo en cuenta. Y la verdad es que en un barrio, bueno, en el nuestro, en este caso en el Mentidero, el Carlos III está ahí ubicado, y es un centro que tiene un montón de identidad, o sea, que hay un montón de niños. Es verdad que tenemos varios centros públicos cerca, alguno privado que está un poco más lejos, pero que hay una identidad muy clara. Claro, eso que se está reconociendo, no se está respetando. Y ahí, vamos, el LOMLOE se habla de que se tienen que defender el acceso a la educación pública, se habla de que tienen que promover la cohesión social, y que nos están poniendo a pelear ya no solamente
con los centros concertados, que obviamente estamos en peores condiciones para competir, sino que en muchos casos están poniendo también a competir a los mismos centros públicos, cuando no debería ser así. Y ya no vamos a hablar de lo que supone para una maestra de 3 años, o sea, de un aula de 3 años, tener que estar con 24 o 25 niños, niñas, que algunos no tienen todavía un dictamen de atención temprana, porque muchos a lo mejor no han pasado, porque no han identificado, y es en ese primer periodo, ese primer año, en el acompañamiento de esa maestra, que va a ir viendo, pues este niño necesita una orientación, una derivación, atención temprana, y hay una maestra con esa cantidad de alumnado no va a poder hacer una detección lo más rápido, lo más adecuada posible. La hará, pero a costa de su salud seguramente, y seguramente se podía haber hecho mucho antes. Se nos acaba un poco el tiempo. Si quieres decir algo más, y sobre todo saludar también a vosotras dos, os voy a tener que decir ya adiós y gracias por participar. Gracias a vosotras. A María Gallego y a Vladi. Muchísimas gracias a las dos por participar y por ponernos al día de lo que está ocurriendo. Mucha gente pues no lo tiene muy claro y me gusta que participéis para aclararlo. ¿Y tú quieres decir algo más? Por último, nosotros lo que le hemos solicitado a la delegada territorial es que el próximo curso, el 24-25, en el cual la promoción que entra este año en 3 años, en 4 años se oferten 50 plazas, que no se oferten 25, como viene siendo habitual anteriormente. Esperemos que en 4 años, para febrero del año que viene, la planificación de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Desarrollo Educativo, lo haga y que oferte en 4 años en todos los centros que tienen una línea 50 matrículas. Bueno, ojalá que escuchen todas las peticiones, que sea tan fácil como pedirlo y que se haga, pero bueno, que siempre digo yo que cuando hay coherencia y hay lógica, no deberían de haber tantas trabas, pero claro, eso es la idea y eso es lo que queremos todos. Luego está la política, los trámites burocráticos y quién manda, en fin. Muchísima suerte en esta lucha y que se pueda solucionar todo. Hacemos una pequeña pausa y vuelve nuestra compañera Marta Tocón con más asuntos. Hasta ahora.